Segunda de Pedro 1:12. Vamos a leer la versión original, o la original, no sé si original, pero sí la versión más común, la Reina Valera 1960. El apóstol Pedro dice: por esto no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Yo los invito a algo, lean todo el capítulo 1 para que sepan qué significa por esto, porque si no se van a perder en el por esto, y si yo tenía que dar todo el texto bíblico, nos íbamos a atrasar un poquito. Pero yo confío en que ustedes se van a ir de acá y van a leer por qué dice Pedro por esto, ¿sí? Yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque ustedes ya las saben. Acuérdense lo que hablamos hace poco, el Espíritu no nos comunica nada nuevo, sino que nos hace acordar lo que ya sabemos. Aunque ustedes ya la saben o vosotros las sepáis, como dice el apóstol Pedro acá, o mejor dicho, el intérprete español. Y estéis confirmados en la verdad presente. Otra versión dice: y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Es más claro inclusive, es la versión NBI, dice: y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. O sea, cuando hablamos de ahora, estamos hablando de un tiempo presente, pero no un tiempo presente humano, sino que es un tiempo presente de la eternidad en nosotros. La eternidad es presente, pero no desde lo humano, es una eternidad. O sea que constantemente la eternidad no tiene ni pasado ni futuro, pero para explicarlo de alguna manera, no porque la eternidad se sujete a un reloj cronológico que diga este es el presente, sino porque de eso se trata la eternidad de Dios. Amados, el apóstol Pedro acá nos está diciendo que la necesidad imperiosa del Espíritu es que estemos confirmados en la verdad que se nos habla por el Espíritu ahora. De eso se trata la verdad presente. Si quieren ir al término griego, búsquenlo después ustedes, la parousia aletheia, ¿sí? De eso se trata la verdad presente. Ahora bien, nosotros tenemos al apóstol Pablo, que en una de las cartas pastorales que le escribe al pastor Timoteo, ahí en 2 de Timoteo 3, 16, 17, ¿no? Él le dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil, y le dice para qué es útil, ¿sí? Y cuando acá habla de escritura, está hablando de los escritos del Antiguo Testamento y de algunas cartas que ya circulaban. De eso se trata la escritura que Pablo le dice. Ahora, ustedes fíjense que claramente dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para, ¿sí? Es útil para algunas cosas, dice, para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, pero en ningún momento dice que es para vivir la vida del Espíritu. No, decí conmigo si querés, no toda escritura, perdón, decía así: toda escritura es útil, pero no toda escritura es verdad presente. No toda escritura es verdad de hoy. Y esto no significa que Dios cambie, ¿sí? Dios es inmutable, Dios no cambia. Dios nunca cambia, es claro. Ahora, nosotros, lo que dice esta palabra es que lo que necesitamos hacer es actualizar por medio de la palabra el conocimiento que tenemos de Dios. O sea, no es que Dios se actualiza a Él, nosotros, por causa. Y cuando decimos tenemos que ver a Dios actualizado, sí, pedagógicamente está bien, pero la realidad es que nosotros, Dios es inmutable, Dios ya es. Pero nosotros vamos siendo actualizados por la palabra a tener un conocimiento más pleno de Dios. Nadie puede decir que conoce a Dios. Puede decir, fui conocido por Dios para seguir conociendo a Dios. Pero no podemos decir, lo conozco a Dios, porque Dios es demasiado amplio. Recién cantábamos cuán grande es Él. Y no es una expresión nada más, es una realidad. Nunca vamos a poder dimensionar a Dios, pero sí se nos asignó una parte de Él para conocer, y esa es la parte que tenemos que conocer en profundidad. Nosotros no podemos procurar conocer al Dios de Moisés, no vamos a conocer al Dios de Abraham, no vamos a conocer
al Dios de Jefté, no vamos a conocer al Dios de Gedeón. Por eso, amado, no saqué el pedazo de lana a la vereda para ver si se moja o no se moja, porque ese Dios ya no está. Si es de Dios, no, ya no está. Ese Dios ya no está. Nosotros tenemos que ver el Dios que como generación se nos asignó conocer. Ese es al Dios que procuramos continuar conociendo. El conocimiento de ese Dios es al que se nos convoca por la palabra a llegar. ¿Por qué? Por la verdad presente. ¿Por qué intermedio? Por la verdad presente. ¿Qué significa esto en términos coloquiales? Amado, yo le puedo dar una orden a mi hija hoy, tiene 12 años. Y yo le puedo decir, para conducirte en la vida, hoy necesitas vivir de esta manera. Ahora bien, es útil para ella hoy con 12 años. Pero cuando mi hija se case, ahí a los 60, 70, y vemos, ¿sí? Vamos a ver. Pero cuando mi hija se case, no sé, tenga 30, 35 años y sea madre, la orden que le doy hoy no le sirve. Es útil. Yo le digo hoy, no crucé la calle sola, es útil hoy. Pero a los 30 yo no le puedo decir no crucé la calle sola. Es útil para ella la orden que le doy hoy. Ahora, ella puede utilizar esa orden y transmitírsela a sus hijas, o sus hijos, o lo que tenga, ¿sí? Perro, lo que sea. No crucé, le grita al perro. El día de mañana ella transmitirá a la generación que le sigue quizás la misma orden, pero actualizada. Porque quizás cuando ella tenga hijos no hay más autos, hay aviones, o hay, no sé, qué sé yo, pájaros voladores que en los que nos subimos arriba. ¿Estamos claros? O sea, una cosa es Jesús entrando en un burro, pero hoy no entraría en un burro, porque hoy entraría en un auto, en una limusín. ¿Estamos claros? Entonces, una cosa sirve para un tiempo, no está mal, Dios no cambia, pero la misma orden no se puede aplicar hoy. ¿Estamos claros hasta acá? De eso se trata, ir conociendo la actualidad de Dios. No cambia Dios, pero la verdad presente nos lleva a ver el Dios que necesitamos ver hoy. Decí conmigo si queréis, y lo vamos a hablar en un rato. Dios, modelo 2022. Pero no es porque Dios se haya mudado de quién es, sino porque nosotros vamos siendo convocados a verlo como Dios se quiere mostrar hoy. Dios dijo, si alguien me ve, se muere, ¿o no? ¿Sí? No hay hombre que me pueda ver. Entonces, ¿qué hizo? Lo escondió a Moisés y pasó Dios, porque si Moisés lo veía, se moría. Sin embargo, a través de Cristo podemos ver al Padre. Porque hoy nos pusieron lentes para ver a Dios. Hoy tenemos los lentes correctos. Con los lentes correctos nosotros podemos ver a Dios. Y los lentes son Cristo. Hoy, porque a través del nuevo pacto tenemos la posibilidad del acceso al Padre a través del Hijo. Algo que en otra época no se tenía. Entonces, ¿qué tenemos que ver? ¿Cuál es el modelo que hoy Dios nos pide ver para implementar en este tiempo? Y hacia allá vamos como iglesia. Cada medida de Dios dispensada en el tiempo es la que se nos está convocando a nosotros conocer. Por eso la Escritura dice, por cuanto abundó el pecado, abundó la gracia. Por cada medida de pecado hay una medida de gracia lista para manifestarse. No es que la gracia anda atrás del pecado tratando de tapar lo que pasa. La gracia ya está manifiesta. El pecado trata de tapar la gracia, pero la gracia ya está manifiesta. La gracia a la que echamos mano en este tiempo no es la misma gracia a la que tuvieron que echar mano los antiguos. Pero nosotros tenemos esa posibilidad. ¿Por dónde? Por habitar en la vida del Hijo y por oír la palabra de verdad actualizada. Señor, no puedo vencer este pecado. No pelees con el pecado. Fíjate la medida de gracia que hoy tiene asignada Dios para vos.
No se trata de pelear con los pecados, se trata de ser plenos en la gracia. Ahora, si yo me voy a leer cada vez que tengo un problema el Salmo 91, vos tenés que saber que eso fue para David. Fue para otro tiempo. Me encantó lo que hicieron recién en plataforma. Estas canciones, no sé si se dieron cuenta, pero las trasladaron al Nuevo Pacto. Fueron una actualización, pero ¿por qué? ¿Por la letra de la canción? No, porque el Nuevo Pacto habita en ustedes. Entonces, cuando habita el Nuevo Pacto, lo que se da a conocer es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, la Biblia, está escrita en tu corazón y en el mío. Más allá de que la leemos acá, pero está primero escrita en tu corazón y en el mío. Y si primero la leo afuera, se me forma un velo de legalismo. Pero si la leo primero adentro y se da a conocer y se compatibiliza con lo de afuera, hace bingo, y ahí es la expresión de la palabra de Dios para este tiempo. ¿Nunca vieron alguna vez esas películas? ¿Viste cuando van a una caja fuerte, esos bancos, que le pide reconocimiento facial? ¿Sí? O capaz que en el teléfono, alguna aplicación que te bajaste y lo mirás y te pasa el escáner. ¿Sí? ¿Lo vieron? Bueno, ese escáner se abre. Pasa, ¿y por qué? Porque reconoció. Entonces cuando lo de adentro reconoce lo de afuera, hace ¿y saben qué pasa? Lo que está encriptado para que lo vean nada más que los hijos se da a conocer. Por eso te pasa que te salen las letras de la Biblia. Porque primero la leíste adentro. No se lee primero afuera, porque si vos lo lees primero afuera, ¿sabés lo que pasa? Se te viene un velo de conocimiento y de autojusticia. Por eso primero es adentro. Decí conmigo si querés, para cada generación hay una medida de Cristo. Hay un modelo de iglesia. ¡Ay, qué lindo sería como antes! No, como antes no va a ser. ¡Ay, a mí me encanta la iglesia primitiva! Bueno, vamos a pedir todo, que nos persigan, que nos maten, que nos crucifiquen. ¿Estamos con esa? ¡Ay, a mí yo amo la iglesia primitiva porque yo leo ahí en Hechos, estaban todos juntos, unánime, cayó el Espíritu ya vino a vos. Pero si querés la iglesia primitiva, hagamos como hizo la iglesia primitiva, traigamos todas las propiedades. O queremos, ¿viste que el legalista suele decir la parte que le gusta de la Biblia, pero no le gusta, la otra parte no? Eso es legalismo. Por eso, amados, necesitamos un conocimiento pleno de iglesia modelo 2022, y eso en el único lugar que está es en el Hijo. Es en el conocimiento pleno del Hijo. Decirle a alguno que podamos ver el modelo y la medida completa del modelo. Por eso nosotros no andamos haciendo tienda. ¿Era útil el tabernáculo? Sí, el tabernáculo era re útil. Era necesario para ese tiempo, pero nosotros ya no estamos para cantar como David. Un día en tus atrios y todo cambia. Un momento en tu presencia. Porque ya estamos en la presencia de Dios. David, lo más cercano que podía llegar al velo, a la presencia de Dios, eran los atrios del tabernáculo. Por eso decía, un día, aunque sea en el atrio, quiero estar, aunque sea en el atrio. Para él el atrio era la presencia. Por eso nosotros no cantamos un momento en tu presencia, nosotros vivimos las 24 horas en la presencia de Dios porque Él vive en nosotros. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y dice el apóstol Pablo, vosotros estáis completos en Él. Ya estamos completos. Por eso cuando cantamos, estamos completos. Es una realidad. ¿Qué tiene que pasar con esa realidad? Tiene que ir progresando hasta el conocimiento pleno. Pero tenemos que saber que cosas que antes eran efectivas, hoy ya no lo son. Y reitero, no porque Dios cambie, sino porque Dios tiene una actualidad, un modelo de gracia 2022. Entonces, amados, actualización no es que Cristo se actualiza. Es nosotros ver lo que no vimos para estar actualizados.
¿Estamos claros? Yo sé que lo predicá y decimos que tenemos que ver Cristo actualizado. La realidad es que nosotros, y está bien para que nos entendamos, la realidad es que nosotros vamos siendo actualizados a medida que el Hijo crece en nosotros. La computadora no se actualiza, lo que se actualiza es el software. ¿Estamos claros? La computadora es la misma, ¿viste? Cuando decimos actualicé la computadora, a menos que le hayas cambiado las teclas, la pantalla, los puertos y bueno, la plaqueta y no la actualizaste, lo que se actualiza es lo de adentro. Entonces vos tenés una computadora que rinde más y mejor, pero es lo de adentro. Se trata de conocer la revelación del modelo 2022 que tenemos como manifestación de la iglesia. ¿Y cómo vemos eso? Analizando la historia que está pasando. Hay cuestiones en la historia que son similares, pero hay cuestiones con tiempos pasados, pero hay cuestiones en la historia con las que nosotros nos estamos encontrando. Nunca tuvimos que ministrar en medio de la muerte. Nunca tuvimos que ministrar en medio de una pandemia, jamás. Por lo menos la generación en la que vivimos. Otras generaciones lo han hecho. Nosotros tenemos... las personas no quedaron bien en algunos casos. Por causa del encierro. Tenemos que ver cuál es el modelo que el Padre quiere mostrarnos para esta, porque Él ya lo tenía. No vamos de atrás. Nosotros se supone que estamos por encima. Entonces vamos viendo a medida que Cristo nos es revelado el modelo de Cristo de este tiempo. Por eso todos los velos de las tradiciones y de las costumbres tienen que caer. Todo modelo de orden que tenemos nosotros tiene que caer. Toda manera de vincularnos tiene que caer. No es el mismo vínculo que la iglesia necesitaba hace 10 años que el que necesita ahora. Hay cosas que son inmutables. Orar por los enfermos, orar por los endemoniados, no a favor del, sino que se vaya. ¿Sí? O sea, amado, si vos tenés una persona, o yo, o cualquiera de nosotros, tiene un tema de salud, primero vamos a orar. Reventemos el espacio con oración y después vemos. Después que el médico diga la realidad que quiera, pero alguien que cree en una palabra va a estar en esta tierra todo el tiempo que tenga que estar. Así que, amados, no nos cansemos de hacer el bien, sobre todo a los de la familia del Señor. ¿Y eso qué significa? Oremos los unos por los otros. Pero no nos cansemos de hacer el bien. Ahora, hay algo que yo hablaba con algunas personas en este tiempo. Siempre que decimos este tipo de cosas, bueno, estoy pensando en el hermano que se fue, en los que todavía no vienen a la iglesia, en los hermanos de la congregación. No, si está con tu esposa o tu esposo acá, míralo y decís, vos sos mi prójimo. Vos sos mi primer prójimo. No me tengo, decí conmigo, ay, cómo te va a doler, y me va a doler. Decí conmigo, no me tengo que cansar de hacer el bien con mi prójimo. ¡Ay, estoy podrida! Eso no lo dice nadie. ¿Qué te dice el Señor desde adentro? La parousia aletheia, la verdad presente. ¿Querés que te lo diga en griego? No se cansen de hacer el bien. No se cansen. Ahí los veo refortalecidos ahí. Ya estaba cansándome, pero ahora nuevamente la palabra me renueva. No claudicaré hasta que haya acabado contigo, le dice. Pero en el buen sentido. Entonces, amados, nacimos para expresar un modelo de iglesia. Y tiene que ser el modelo que Dios tiene. No podemos expresar el modelo que queremos, sino el que Dios tiene. Si yo me voy a la Biblia sin primero ver el modelo en mi interior, yo me voy a ir a buscar modelos de todos los colores en la Biblia. Entonces cada uno de nosotros va a trabajar en un modelo diferente, porque vamos a buscar la iglesia que nos represente a cada uno. Entonces, a mí me representan los corintios,
Porque a mí me gustan los dones, me gusta esto, me gusta aquello, me gusta lo otro. A mí me representa, no sé, Tesalónica. A mí me representa Éfeso. Ah, porque estaban ahí en lugares celestiales juntamente con Cristo, entonces yo no tenía que cocinar, no tenía que lavar, planchar, estaba ahí sentado. Entonces, amados, si no vemos el modelo, y esa es nuestra oración, que veamos el modelo como iglesia, cada uno va a hacer su modelo. Y ahí es donde estamos todos divididos. Y ahí es donde la unidad de la fe no se puede producir. Y ahí es donde empiezan los celos, los contiendas, las envidias, los problemas entre los hermanos, los problemas en el matrimonio. Si el matrimonio no ven los dos el mismo modelo, amados, más vale que lo empiecen a ver. En la familia todos tienen que ver el mismo modelo. ¿Cuál es mi anhelo? ¿Que me vaya bien en la vida? No, ver el modelo. Ver el modelo. Cuando vivo para ver el modelo, Dios me lo revela. Ahora, si yo digo, Señor, quiero ver el modelo, pero vivo como quiero, olvídate, no lo vas a ver, porque Dios tiene encriptado el modelo. Es solamente, no para el que no peca, sino para el que peca, pero sabe cómo arrepentirse, sabe cómo volver al modelo, cómo volver al diseño, cómo volver a lo que el Padre ha determinado para este tiempo. Decí conmigo si querés, yo no busco conocer más de Dios, sino más del modelo. No necesitamos conocer más, porque la medida la va poniendo Él, pero sí el modelo 2022. El formato 2022 de manifestación de Dios, porque primero lo tengo que ver manifiesto en mí y después lo veo manifiesto hacia afuera. Así el escáner hace ti, 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 ti. Por eso Pablo, Pedro, Santiago, Judas, no el otro Judas, nunca citaron a Jesús. Si ustedes encuentran en las cartas una cita que haya dicho Jesús, vamos a negociar algún premio. Ni siquiera en Hechos, en los discursos de la iglesia primera, citaron a Jesús, porque estaban en el modelo actualizado. Ellos no citaban a Jesús. De hecho, Pablo dice, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ahora es otro modelo. Por eso, hermano, mire lo que hizo Jesús e imítelo. No, en lo único que tenemos que imitar a Jesús es en la obediencia extrema al Padre. Pasa que esa no nos gusta. Nosotros queremos, ay, voy a seguir a Jesús. Ni siquiera sabemos lo que estamos diciendo. Porque Jesús le dijo a Pedro, ¿vos estás seguro que me vas a seguir? Mirá que yo voy a la muerte. Entonces, amados, si tenemos ejemplos en la Escritura de que estas personas indagaban tanto en el Espíritu, ellos no indagaban solamente Escritura, indagaban en el Espíritu para ver cuál era el modelo de manifestación que se tenía que dar en ese tiempo. ¿Sabés quién era un religioso que no pudo ver el modelo? Juan Marcos. Lo tenés ahí en el libro de los Hechos. Lean la Biblia. Lean. No estoy diciendo que no lean la Biblia. Pero con el escáner del Espíritu. Amados, Juan Marcos vio a Pablo dejar ciego a una persona. Y él venía de ver a Jesús sanar a los ciegos. Y había uno que trastornaba el camino del Señor. Entonces el apóstol Pablo le dice, te quedás ciego, por un tiempo vas a estar ciego. Y el otro dijo, este está loco. Jesús lo sanaba y este lo deja ciego. Y por causa de eso, tanto él como Bernabé, que era su tío, terminaron afuera del trabajo apostólico que estaba Dios levantando a través de la vida de Pablo. 14 años después, Pablo le dice, che, fíjate que Juan Marcos me parece que la agarró, así que tráiganmelo de vuelta que ahora me va a ser útil. Yo no sé vos, pero yo no estoy para perder 14 años de mi vida. No me queda tanto, así que no estoy para perder tiempo. Amado, el modelo actualizado es lo que Dios quiere revelar a su iglesia. Es lo que Dios está revelando a su iglesia. Y no es que está muy lejos, No está lejos la palabra de tu boca, está en tu interior.
Cristo en vos. Es la conexión para que nos sea visto el modelo. Claro, para acceder a Cristo tengo que salir de Fernando. Si Fernando busca a Dios en la Biblia, Fernando tiene un problema. Porque la Biblia no nos fue dada para buscar a Dios. La Biblia nos fue dada para confirmar mi búsqueda de Dios, mi entendimiento de Dios. Segunda de Timoteo 2:15, cortito. Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. ¿Sí? ¿Cuántos lo saben? Que lo dijo. Si no lo saben, lo están escuchando ahora. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Con diligencia es rápido. Cuando Dios te llame a presentarte, rápido. ¿Y qué significa esto? Amados, en lo que respecta a salvación, nosotros ya estamos aprobados y no es por mérito, es por gracia. En lo que respecta a salvación nos aprobó Él. El Padre dijo, están todos destituidos de la gloria de Dios. Y por causa de Cristo fuimos reincorporados al plan eterno. Entonces, por causa del Hijo, nosotros estamos aprobados. Para Dios, toda la obra de nuestra carne murió en esa cruz. Y el Hijo nos aprobó para resucitar juntamente con Él. ¿Para qué? Para poder hacer las obras del Espíritu. Para que demos fruto al Espíritu de Dios. ¿Qué fruto? El que esta generación está esperando. No generaciones pasadas, el que esta generación está esperando. Ahora, en salvación, decí conmigo, en salvación, aprobados por gracia. Ahora, amados, en lo que respecta a construir la palabra de Dios para este tiempo, en lo que refiere a actualización, tenemos que estar constantemente siendo aprobados por Dios. No estoy hablando de una aprobación a ver si te perdono los pecados. No, es una aprobación para ver si estoy calibrado para construir lo que Dios necesita construir en este tiempo. Esa es la aprobación, ese es el escáner del Espíritu. El Espíritu no me anda escaneando para ver a ver cuántos pecados hiciste. A ver, vos tenés 4, vos tenés 8, vos tenés 12. Ah, vos estás mejor porque tenés 4 nada más. No, amado. El Espíritu no anda en eso. El Espíritu está viendo quién está calibrado. Porque quien está calibrado está viviendo para otra cosa. Es muerto al pecado y vivo para Dios. No hay un intermedio. O el pecado es mi Señor o Jesucristo es mi Señor. Yo estoy muerto a ese Señor. Pero únicamente voy a vivir esa muerte si estoy vivo para Cristo. No es que Cristo me dice, a ver si estás vivo. No. Entiendo que estoy vivo para servir a ese Señor. Quien no se actualiza, ¿qué le pasa a la persona que no se actualiza? Siempre vive lo mismo. Siempre accede a lo mismo. Siempre da vueltas en el mismo círculo. Quien no está pendiente de la vida de Dios, está pendiente de su propia vida. Entonces constantemente vuelve a lo mismo. Como dice la Escritura, lo dice la Biblia, no yo. El perro vuelve a su vómito. O sea, siempre volvemos a comer lo mismo que largamos. O sea, la pudredumbre que estaba en nosotros, que era la naturaleza adánica, por causa de no actualizarnos, dábamos siempre la vuelta y nos volvemos a comer la misma porquería. Y no es que Dios nos condena, es que nosotros damos vuelta en el mismo lugar porque seguimos esperando que Dios haga algo, que Dios no va a hacer porque Dios nos está impulsando a una actualización constante. Dios no va a venir a actualizarme si yo no lo autorizo. Dios no es alguien que va a abusar de mí. El Espíritu siempre va a proponer y yo voy a determinar permitir esa actualización. Ahora sí, ¿cómo lo permito o cómo no lo permito? Y bueno, si yo determino vivir de acuerdo a lo que a mí me parece en la vida, siempre voy a terminar dando vueltas en el mismo lugar, en el mismo ciclo. Quien no se actualiza vive en el ciclo de siempre lo mismo. Y vos cuando siempre lo mismo, sí, porque no te actualizaste. Pero el otro, siempre lo mismo. Si siempre es el otro, siempre es lo mismo.
Porque Dios no está mirando al otro, me está mirando a mí. La vida de Cristo se me dio a mí. No, pero si el otro cambiara, buscarías otro que te haga la vida imposible. Porque no se trata de que Dios me saque las cosas de fuera, se trata de que yo entienda adentro de qué se trata la vida del Espíritu. Entonces yo necesito actualizarme. Si siempre es lo mismo es porque me faltan actualizaciones. Y bueno, ahí hay que hacer clic y aguantar que la computadora deje de funcionar 3 o 4 años, hasta que todas las actualizaciones cambien, se caigan. ¿Sí? ¿Viste cuando hay varias del otro día el teléfono mío? Había actualizaciones que no que viste cuando decís, no, a esta hora no, porque lo estoy usando. Y después, no, a esta hora no, porque tengo poca batería. Y constantemente, ¿no? Si alguien patea las actualizaciones del teléfono a veces para adelante. ¿Y qué te empieza a pasar? Deja de andar internet, de repente querés entrar a una página y no podés, te empieza a funcionar mal. Porque el mismo teléfono te está diciendo, actualizá porque dejo de funcionar. El cuerpo nos pasa la factura. El cuerpo humano dice, actualiza, porque yo me paro acá, ¿eh? Es la burra de Balaam. Pará, loco, ¿no te das cuenta que nos están pidiendo una actualización? Por eso no camino. No me hagas decir lo que no tengo para decir. O no digas lo que no tenés que decir. Dios está acá adelante y te está pidiendo una actualización. El pecado no es un problema. El pecado tiene dos circunstancias. Primero, falta de reconocimiento que nos gusta pecar. ¿Sí? Esa es una de las circunstancias que hay que empezar a resolver. Uno peca porque quiere, porque le gusta y porque lo necesita. ¿Sí? La naturaleza adánica demanda. Y nos gusta pecar. ¿Sí? El que dice que no le gusta pecar, bueno, tenemos, aparte del pecado, la mentira. ¿Qué es pecado? Y el segundo problema del pecado es que la gente está mirando mal. O miramos mal, enfocamos en todas las conductas que tenemos que dejar de hacer, en lugar de enfocar en la actualización que demanda el Espíritu. Si yo estoy siendo actualizado por el Espíritu, hay frescura y el caudal de vida que está en mí se lleva puesto al pecado. No se trata de obediencia a leyes. Por eso, ¿qué pasa? Ese espíritu legalista que tenemos, lee la Biblia y dice, los fornicarios, los adúlteros, los hechiceros, lo que todo, no entrarán al reino de los cielos. Uy, me quiero bañar, ¿ahora qué hago? Porque hay una ley externa que me quiere, mi propio legalismo, hacer que yo cumpla. No la puedo cumplir. Nosotros no podemos cumplir las demandas de Dios. Por eso las cumplió Cristo. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Oír la palabra de verdad y conforme a la actualización que pide el Espíritu, actuar. Y ahí, no es que ese pecado desaparece, Cristo es más realidad en mí, entonces se come todo lo que era de la dimensión anterior en la que yo estaba. Amados, por esto que estamos hablando, es que no podemos conocer al Cristo modelo 2022 por la Biblia. Yo no puedo conocer al Cristo 2022 por la Biblia. No hay una parte en la Biblia que dice, en el año 2022 me voy a manifestar de la siguiente manera. Decí conmigo, la Biblia no es para conocer, sino para confirmar lo que ya conozco. Eso es lo que me confirma. Yo vi. Entonces, lo que vi tiene que estar en un marco regulatorio, si no, no es Dios. ¿Y cuál es el marco regulatorio? La Biblia. Cuando las personas necesitan hablar mucho de la Biblia, es porque no la tienen incorporada. No es que no se la saben, porque de memoria se la sabe cualquiera. Cualquier persona con un poquito de inteligencia se sabe la Biblia de memoria. Tener incorporada la Biblia es tener a Cristo operativo. Entonces, cuando alguien habla Biblia, no hace falta que la lea, la expresa las palabras de Dios. La palabra de Dios es Cristo. Y voy a decirlo aunque no le guste a alguno, no la Biblia. La Biblia es parte. Y ahora voy a explicar, amado, creer que la Biblia, que por la Biblia nosotros vamos a conocer a Dios, es creer que nuestros hijos nos van a conocer por una foto que le dejemos.
La Biblia es la foto de Dios. Es lo que de Dios capturaron los hombres, lo que pudieron capturar de Dios los hombres, eso es la Biblia. Por eso es inspirada por Dios. Porque es la inspiración, lo que capturaron. Pero no es todo Dios. Vos imaginate que tus hijos te conozcan por lo que le cuentan. Dijo uno. Y si el que se lo cuenta se lleva mal, imagínate. A medida que conocemos a Dios por lo que nos cuentan o por lo que está en una foto, vamos a seguir teniendo un conocimiento distorsionado de Dios. Jesús, ¿qué dijo? ¿La Biblia es el camino, la verdad y la vida? ¿Por qué no dijo eso? Porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y esto me confirma que Él es eso. Pero si yo no lo vivo en mí, si para mí el único camino no es Cristo, no me lo va a decir una Biblia. Aunque me lo diga, yo lo voy a tener como una ley, no como una vida que me pasa. No importa lo que dijo Pablo, lo que importa es lo que vio Pablo. Si yo digo lo que dijo Pablo, yo estoy diciendo lo que dijo Pablo. Pero yo necesito ver lo que vio Pablo para dar a conocer lo que Pablo dio a conocer. Ya vamos a hablar de Pablo. Amados, la Biblia no es Dios, ni es el camino para conocer a Dios. Si vos intentaste conocer a Dios por la Biblia, tenés un Dios legalista. ¿Cuánta gente conocés que ha leído la Biblia de tapa a tapa y hoy no solo está más perdida que el diablo, sino que está opositora a Dios? Opositora a la palabra de Dios. Que yo lea en la Biblia que Dios consumó todo, consumado es la foto. O sea, yo puedo decir consumado es leyéndolo acá, a ver, consumado es. Y eso es la foto. No deja de ser una foto. Decí conmigo, una foto no tiene vida. Nosotros no conocemos el consumado es por la Biblia. Nosotros lo conocemos porque en nuestro interior hay algo que nos dice todo fue consumado en la cruz. Y ese algo es alguien y es Cristo mismo. ¿Y dónde nos va hablando? A través de la palabra, a través de la verdad presente. A medida que conocemos el diseño, nosotros nos vamos enamorando. ¿Conocés a alguien que se haya enamorado de Dios de alguien por una foto? Vos podés decir, qué linda persona, me gustaría conocer, pero enamorarte por una foto. A medida que vamos conociendo, nos vamos enamorando cada día más. Decirle a algunos, enamórate del diseño, no de lo que hablan del diseño. Entonces cuando nos vamos enamorando, empezamos a soltar todo lo que no nos permite que sigamos enamorándonos. Entonces a Dios no lo servimos por una ley o porque acá dice, servíos los unos a los otros. No nos sujetamos en el matrimonio porque acá lo dice, nos sujetamos porque vamos conociendo el diseño y nos vamos enamorando tanto de ese diseño que no quiero nada que no sea ese diseño. Porque Dios sí es amor. Pero no es el amor que vos conocés ni yo, humanamente hablando. Es amor que verdaderamente nos enamora y no es un amor conocido. Amado, nadie que ve persevera en el pecado. Puede pecar, pero no persevera en el pecado. Nadie que dice que vio la justicia de Dios comete actos de injusticia sin arrepentirse. Porque cuando veo la justicia de Dios, veo la hermosura de la santidad de Dios. Y no puedo dejar de tomar de esa agua.
Pero si yo digo que veo, pero hago actos de injusticia, no significa que Dios me condena, porque ya hablamos de eso. Significa que no vi, que aún no me ha sido revelada la palabra de verdad. Si lo conocemos por el Espíritu, ¿cuántos conocieron a Dios por el Espíritu? ¿Cómo fue por el Espíritu? Vos sentiste un llamado, no sabés cómo, pero sentiste que era el día de ir a un lugar para que te hablen de Él. Así fue. Entonces, si lo conocimos por el Espíritu, ¿por qué seguimos buscando actualizaciones a través de métodos humanos? Eso fue lo que nos tapó el conocimiento de Cristo. Por eso el rey Salomón decía, el mucho estudio es fatiga de la carne. Porque llega un momento que estamos tan atareados que nos cansamos. Cuando hay personas cansadas, abatidas, desfallecidas, sin ganas de nada, sin pasión por la vida de Dios, no es para que se condenen, sino que es porque no vieron. Porque empezaron por el Espíritu, pero terminaron tratando de encontrar a Dios por métodos. Y leer la Biblia para buscar a Dios es un método humano, es una obra de la carne, porque todo lo que se pueda hacer humanamente no viene del Espíritu. Por eso Él encripta su palabra, para que se la conozca a través del Espíritu. ¿Qué es encriptar? Le pone clave. Y todos tenemos la contraseña. El problema es que a la hora de accionarla nos lo olvidamos. Se llama Cristo. O la ponemos mal, lo ponemos con Z, con minúscula al principio, no sé. Con H. Decirle a alguno, si lo conociste por el Espíritu, no lo quieras seguir conociendo por la carne. Ahora, ¿qué pasa cuando quiero conocerlo por la Escritura? Que es un método humano. Me voy a meter a estudiar para conocer más de Dios. ¿Estudiar qué? ¿Cómo Dios puede darse a conocer a través de un estudio? A través de un estudio es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Pero Dios se da a conocer a través de su vida en nosotros. El problema del que lo necesita conocer a través de una escritura, amado, es porque son personas que no les gusta perder el control. Cuando busco conocer a Dios a través de una escritura, es porque no me gusta perder el control. Yo quiero tener todo ordenadito y todo controladito. Entonces, acá lo dice y acá está. Y no me sacan de ahí. Pero acordate, si yo no me actualizo, sigo dando vueltas en el mismo lugar siempre. No conozco un teólogo que haya podido manifestar la vida del Espíritu si no fue porque el Espíritu se lo permitió. Hay ateos, hay satanistas. ¿Vos sabés que los satanistas la leen? Y en algunos casos, más veces que vos y que yo. Porque el satanista está buscando contrarrestar las obras de Dios, la vida de Dios. No va a poder, porque va a ir una iglesia que se está actualizando, entonces va a abundar el pecado, pero ya está la medida de gracia para que la demos a conocer. Y lo dice el Espíritu, pero lo dice la Biblia. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Y esas obras se están dando a conocer. Y nosotros ya las estamos deshaciendo por el aumento de Cristo en nosotros. Una obra es generar presión sobre todas las personas que componen la iglesia del Señor. Presión, 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 presión. Debate, arrogancia. Hablar de cosas que no son parte de la agenda de Dios. Matrimonios que hablan de cosas que Dios no los mandó a hablar.
Familias que hablan de cosas que Dios no los mandó a hablar. Estar involucrados en situaciones, en demandas de la carne, demandas de lo que se llama desde afuera. Amados, si focalizamos en el Espíritu, ya están deshechas las obras de las tinieblas. Solo falta una iglesia que eche mano de lo que ya está deshecho, lo implemente acá y vamos a ver caer todo lo que tenga que caer y Dios va a aparecer en la historia. Entonces, la foto puede estar hoy deteniendo el proceso hacia el conocimiento pleno. Si yo, amados, tengo la foto de Sandra, ¡oh, qué linda, mi amor! ¡Qué linda, qué linda, qué linda! Y Sandra está acá. Y yo sigo hablándole a la foto. Me pierdo de tener intimidad con Sandra. Y sigo teniendo intimidad con la foto. Que la foto no nos saque la posibilidad de tener un conocimiento pleno de Él. Que salgamos de todo legalismo, que lo conocido de Dios hasta hoy no sea un obstáculo para lo que nos falta conocer. El legalismo, ¿sabes lo que genera? Que yo me quede con lo conocido, porque lo puedo controlar y a través de lo que controlo manipulo. Eso es lo que genera el legalismo, nos mete adentro y podés ser legalista o yo con hermosas palabras del nuevo pacto. Puedo predicar sobre la verdad presente y ser un legalista. Porque en cuanto metí a las personas adentro de un cuadradito, automáticamente yo me transformé en un legalista que quiere tener todo bajo control, que quiere que todos le rindan obediencia a una doctrina, pero no al Espíritu. Nosotros no estamos para obedecer doctrinas, nosotros no estamos para obedecer un libro, estamos para obedecer al Espíritu. Porque en la obediencia al Espíritu está el conocimiento pleno de Cristo. La nostalgia, el rencor. Mira, yo te doy dos personajes que aparecen cuando estamos con exceso de pasado. Nostalgia y rencor. Cuando hay exceso de pasado y hay poca verdad presente, hay nostalgia y rencor en nuestras vidas. Anhelo el pasado, todo el pasado. Me voy a la Biblia a ver lo que hacían en el pasado. Me voy a escuchar prédica de hace 30 años. O sea, no digo que no tengan algunas palabras actualizadas, pero ¿sabés lo que suelo decir? No, porque ese es el evangelio que a mí me gusta. Y Pablo dijo, no es que haya otro evangelio. Lo que pasa es que algunos lo pervierten. Y todo lo que es tinieblas me lleva al pasado para pervertir el evangelio de Cristo en mí. No el evangelio de Cristo, pues es imposible de pervertir, sino el evangelio de Cristo en mí. Así que cuando hay abundancia de pasado, hay nostalgia y hay rencores. No salgo del rencor, porque hay abundancia de pasado en mí. Cuando hay abundancia de futuro, hay ansiedad y hay temor. Temor a lo que va a venir. Y eso que las dos cosas, ¿sabés lo que generan? Depresión. Aunque tenga una Biblia y aunque esté dentro de una congregación. Pero amados, cuando el Espíritu nos confirma en la verdad presente, ya dejamos de vivir en el pasado o en el futuro, vivimos en su verdad, vivimos en su realidad, vivimos en la plena certeza de que estamos metidos en el centro del plan de Dios en la tierra. Vemos la vida del Espíritu tal como fue diseñada para verla cuando estamos en la actualidad de Dios, cuando la verdad presente es una realidad en nosotros. Y si no llegué todavía a eso, porque a veces que las personas dicen, pero a mí me queda muy lejos. No está lejos. Es el Espíritu que está en vos y en mí, operando. Lo único que está el Espíritu diciendo. Por eso la Biblia dice, oiga el Espíritu, oiga lo que el Espíritu tiene para decirle a las iglesias. No dice, lean los carteles, fíjense en las notificaciones. Dice, oigan lo que el Espíritu tiene para decirle a las iglesias. Cuando escucho al Espíritu, ¿y por qué los manda a oír? Oír y ver es lo mismo en la Escritura, ¿sí? Cuando hablo de oír es ver. Para el Espíritu oír y ver es lo mismo.
El Señor tiene el ojo acá y la oreja acá y el ojo acá. O sea, es lo mismo. El Espíritu cuando nos manda a oír es porque en el oír está el ver y en el ver está la realidad de Él a punto de manifestarse. Pero yo no entiendo mucho. Es que no necesitamos que lo entiendas, necesitamos que lo vivas. Porque queremos la vaga, ¿sí? La vagancia. Oh, a ver, ¿cómo es? Dame los pasos. ¿Cómo haces vos? No, amado. Hay un modelo que está revelado en Cristo. No es un modelo de pastor. No es un modelo de apóstol. No es un modelo de predicadores. Hay un modelo revelado en Cristo. El que se queda en los modelos de pastores, de predicadores. Vos necesitás ver el modelo Cristo. ¿Para qué? Para que yo también esté motivado a ver el modelo Cristo. Porque si no, quedamos todos achatados ante una doctrina de un pastor, ante una doctrina de una congregación, ante una doctrina de un movimiento. Y yo, la verdad, discúlpenme, lo voy a decir en griego, estoy asqueado de eso. Necesitamos ver la vida del Señor en nosotros. Que permitamos al Espíritu que nos confirme en su verdad. Y cuando le permitimos confirmarnos en su verdad, ¿sabe lo que empieza a pasar, amado? Todo será absorbido por la eternidad que brota de Él. La eternidad que brota del Espíritu. A vos se te están cayendo del Espíritu hacia el alma fragmentos de eternidad. Y a mí, espero. Por eso, amados, siempre hemos dicho, hemos trabajado, hemos hablado de ser hacedores de lo que Dios habla hoy. No ser hacedores de lo que... Mira, lo que ayer no hice ya está. O lo que ayer hice ya está. Uno de los peores enemigos que tenemos como iglesia son las victorias pasadas. Porque son las que traen nostalgia. Lo bien que lo hice. Pero Dios nos está impulsando por su palabra al presente. Cuando nosotros obedecemos la palabra de verdad, yo te voy a dar un ejemplo gráfico. Detrás de esto ven la línea, bueno, los que no la ven ahora la vieron en algún momento. La línea que divide la parte negra de la plataforma con la parte marrón. Bueno, acá hay una actualidad, acá hay una dimensión, acá hay una realidad. Pero cuando obedezco, hago esto. Entonces todo lo que está ahí queda ahí y es absorbida. Todo eso queda clavado. Y todo esto, todo lo que está acá es absorbido por la nueva vida, por la novedad de vida que estoy conociendo en este nuevo lugar. Ahora, ¿cuál es el problema? No hay piso. No hay manera de que yo me sienta seguro desde lo humano. Solamente lo que opera en mí es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Opera la fe del Hijo. Opera Cristo en mí. Por eso es escuchar, porque el Hijo sí sabe a dónde va. Yo no sé, pero el Hijo sí sabe a dónde va. Yo no sé cuál es el norte, pero el Hijo sí sabe cuál es el norte del Padre. No se trata de trabajar cosas que nadie me manda a trabajar. Yo a veces escucho a las personas decir, no, pero yo estoy trabajando en ordenarme en esta área. Y mi pregunta a veces es, ¿y quién te mandó? Yo estoy operando acá porque el pecado pero yo lo estoy venciendo, falta que me diga, lo estoy agarrando a trompada el pecado. Y la pregunta es, ¿quién te mandó? Es la palabra de verdad la que nos impulsa. Porque si hago lo que Dios no me manda, por más santo que parezca, es obra de la carne, es autojusticia, es hacer lo que quiero, solucionar lo que a mí me parece. Yo necesito, si oigo una palabra y esa palabra me impulsa a algo, yo tengo que actuar automáticamente. Porque la palabra me impulsa y me presiona para ir, por eso siento la presión. ¿Viste cuando viajás en algo que va a mucha velocidad? Sentís que andan en moto. Sentís la presión, porque sentís como que no podés controlar y hay algo que te llena de presión, justamente. La presión está, pero vos das ese paso y toda presión es absorbida por la palabra de verdad. Decirle a alguno, no trabajé en lo que querés.
Obedece a la palabra y nada más, porque te saca y te impulsa y te lleva hacia el lugar que Dios ya habló. Por cuanto abundó el pecado, abundó la gracia. Hay una medida de gracia en la que te vas a parar y el pecado ya no te va a acechar. Si querés decir conmigo, se trata de que Cristo crezca en mí. De esto se trata, amados, de que el fruto del Espíritu se dé a conocer. No se trata de pelearme con lo que Dios no me manda. El pecado ya fue vencido. Lo que tiene que ser eso es una realidad para mí. Cuando estamos viviendo en esta realidad, el Señor nos va subiendo el estándar de santidad y de humildad. ¿Cómo me doy cuenta que estoy viviendo en la vida del Espíritu? Porque disminuyen las ganas de hacer lo que antes tenía ganas. Y no me vuelvo un arrogante, me vuelvo más humilde. Empiezo a vivir en el carácter de Él. No tengo que formar carácter yo tengo que formar el de Cristo en mí. Que Cristo sea una realidad. Entonces yo empiezo a ver, y ya no quiero hablarlo ni leerlo, amados. Cuando empiezo a ver a Cristo ya no quiero hablarlo ni leerlo. Pero tampoco quiero ser lo que yo era, porque veo algo que me atrapa más de lo que yo soy. ¿Y cómo lo veo? Dios se dará a conocer en los corazones que realmente están dispuestos. Él ya nos conoció, pero Él se va a ir dando a conocer en este modelo 2022. En aquellos, algo que voy a decir en unos días, que realmente quieran hacer la voluntad de Dios. Dije en unos días, lo dije ahora, pero lo voy a profundizar en unos días. Amados, cuando lo veo a Él, no hago o dejo de hacer por culpa o por condenación. Uy, si hago esto, a ver si todavía me pasa aquello. Uy, me está pasando esto porque hice lo otro. Eso es Antiguo Testamento, Antiguo Pacto. Cuando lo veo, lo que la nueva condición mía, la nueva posición, la nueva dimensión en la que estoy, no tolera más lo de la otra. Ya no lo tolera. Cuando lo veo ya no tolero lo otro. Entonces empiezo a vivir no relajado en cuanto al pecado, relajado en cuanto a que al verlo Él me está impulsando hacia la vida nueva. Entonces ya pierde sentido todo lo que la vida anterior, hasta la dimensión anterior construí. Entonces viene alguien y me dice, derriba eso. No hay problema, lo prendo fuego, lo derribo. ¿Qué querés que haga? Porque ya estoy en otra dimensión. Al pecado no se le gana con fuerza. Al pecado no se le gana con fe. Porque todos los que están en Hebreos 11 tuvieron fe y pecaron. O sea, al pecado no se le gana con fe. Al pecado, amado, se le gana por la gracia. Lo que hace la fe es hacerme acordar que el poder del pecado fue desactivado. Eso hace la fe. Me hace acordar que el poder del pecado ya está desactivado, pero al pecado le gana la gracia. Porque dice, por cuanto abundó el pecado, abundó la fe. Cuando abundó el pecado, abundó la gracia. Y la gracia es el instrumento que se nos entregó, que se nos potenció, para que podamos ser armas de destrucción masiva contra las acechanzas del infierno en todo lugar donde la iglesia se mueva. Tu matrimonio no tiene que ser un lugar donde abunde el pecado. Tu familia no tiene que ser un lugar donde abunde el... No que estoy diciendo no tiene por una ley, estoy diciendo no debe ser así. No debe abundar el pecado en nosotros, porque ya abunda la gracia. Ese poder destructor contra el pecado. Amado,
¿Cuántos quieren vencer el pecado, la amargura, el rencor, el dolor por una pérdida? ¿Alguien sufrió acá el dolor por una pérdida? Yo sí. ¿Sabes cómo se vence eso? Eso no se le gana con fe. Eso se le gana por la operación de la gracia. No soy yo, es Cristo en mí. A partir de que permito que la obra del Espíritu sea una realidad. No se trata de mis ganas de ser cada día más santo. Todos tienen ganas de ser cada día más santos, ¿o no? A ver. Todos tenemos ganas de ser cada día más santo. Pero si yo me pongo a pensar cuántas veces le ganaste al pecado con tus esfuerzos, me vas a decir nunca. Porque terminaste en el mismo ciclo de siempre. Amados, no se trata de mis ganas, se trata de una vida que me va santificando a medida que oigo al Espíritu y actúo conforme a lo que me manda hacer. Amados, lo que provoca nuestra transformación no son corrientes externas. Yo no voy a ser transformado de algo que viene de afuera hacia adentro. Lo que provoca nuestra transformación, lo que nos transforma, es la potencia de las corrientes del Espíritu en nosotros. Yo dejo este tema abierto porque lo vamos a seguir hablando. A eso se le llama conversión. Por eso no se adapten a las corrientes de este siglo, las corrientes que vienen a mí a través de lo sensorial, a través de los sentidos. Ese es el diseño pervertido, ese es el diseño adánico. Es todo lo que se absorbe de afuera, viene como corrientes hacia adentro, a afectar mi corazón, a afectar mis maneras de vivir, a afectar mis movimientos. Pero la conversión es el cambio de vertiente, es la corriente que venía hacia acá, choca con la corriente del Espíritu que está saliendo. De eso se trata la conversión. ¡Convertite! ¿Sabes lo que es conversión? Es que el Espíritu salga y absorba toda corrupción que viene desde afuera. Entonces damos a conocer a Cristo y donde vamos sale la vertiente de agua de vida. Entonces donde estamos viene la corriente del siglo, pero es absorbida por la corriente del Espíritu. Quiero cerrar con lo que el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas. Vean, los Gálatas, ¿saben lo que le habían dicho a Pablo? Que Pablo era legalista. Le dice, léelo Gálatas 5:11, vos predicás la circuncisión, porque amados, Pablo hablaba de la cruz. Entonces Pablo les explicaba el evangelio. Recuerden, dijimos, es mi evangelio, el evangelio de la gracia. No entendieron la cruz. Entonces Pablo le tiene que decir a los Gálatas, Gálatas 5, no lo pongas, Guido, no hay problema. Digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Por eso les decían legalistas. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieran. ¿Por qué le dice esto? Para que no hagan lo que quieran. Porque hay otra versión que se los explica mejor. Los dos se oponen entre sí. De modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, porque, amado, nuestro diseño es para obedecer a un Señor. O obedezco al pecado o obedezco al Espíritu. Por eso se contraponen los deseos de la carne con los deseos del Espíritu. ¿Estamos claros? No tenemos diseño para hacer lo que queremos, tenemos diseño para estar sujetos, o a uno o a otro. Por eso el apóstol le dice, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y por si le faltaba algo, y cosas semejantes a estas. Por las dudas, le agregó todo. Acerca de las cuales os amonesto. ¿Qué dice Pablo? Hagan lo que quieran, total Dios los va a cambiar. Dice, los amonesto,
como ya les dije antes, o sea que se los había dicho en su momento, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y acá viene la buena noticia, sí, esto es para mí. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esta es una verdad que te está pasando. Esta es una verdad. La carne ha sido crucificada. El tema que yo me tenga que enterar, no por la Biblia, me tengo que enterar porque lo veo en el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y esto es un término militar el que usa Pablo. Dice, avancemos hacia la unidad que produce el Espíritu como una medida militar, como una unidad militar. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros o envidiándonos unos a otros. Amados, vamos por una iglesia que sea interdependiente. Acá estoy definiendo para el diseño, modelo 2022. Vamos por una iglesia que sea interdependiente, pero que autogestione. Una iglesia que tenga autonomía del Espíritu. ¿Sabes lo que es la autonomía? La autonomía es la que tienen los aviones. Los aviones cuando van de un punto a otro, lo que se mide es la autonomía que tienen de combustible. ¿Sí? Entonces la cantidad que tienen de combustible es lo que les da, se llama autonomía, porque es lo que los hace funcionar sin depender de recargar combustible. ¿Estamos claros? Nosotros somos los aviones que Dios puso en este tiempo. Necesitamos la autonomía del Espíritu. Que podamos estar, porque esto lo puede producir el Espíritu, autogestionando la vida de Él en nosotros, pero interdependiendo con los hermanos. De eso se trata la Iglesia Modelo 2022. Porque tenemos que avanzar como una unidad militar. Una iglesia que lo que tiene en su interior de Cristo lo aporte al cuerpo. Y no que el cuerpo le tenga que andar solucionando los conflictos. Eso se trata de gestionar la vida. No digo que no haya líderes, porque para eso está la interdependencia. Pero tiene que haber una gestión del Espíritu. Cuando nos reunamos, sea la reunión que sea, tenemos que gestionar o traer a la reunión lo que gestionamos de Él. Una iglesia autónoma. Decí conmigo, iglesia que aporte Cristo y avance. Esa es la Iglesia Modelo 2022. Y hacia allá vamos.